Bienvenidos a otra entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy los invito a compartir conmigo un encuentro con el escritor reconocido, ensayista, autor de innumerables cuentos que semana a semana nos llegan a través del diario Clarín, Marcelo Birmacher. En una semana muy especial, sus cuentos, su literatura adolescente fue publicada en Japón y se suma a las traducciones al italiano, al alemán y al portugués que su obra ya tiene. Los invito a que me acompañen. Es una conversación que vale la pena escuchar. Marcelo Birmacher, querido amigo Marcelo, qué gusto poder estar con vos, agradecerte esta oportunidad de conversar en este espacio de Optimist que se llama Conversaciones que Inspiran, y realmente es un placer y poder tener esta charla en este día justamente donde en las noticias en los diarios dan cuenta que parte de tu producción literaria, la literatura juvenil, es publicada en Japón. Así que felicitaciones y gracias por esta oportunidad. Hay un dato de la noticia que salió hoy en Clarín con el que me siento especialmente gratificado, que es en este libro en particular, que es El compañero desconocido, hay 2 o 3 cuentos que transcurren en el barrio de Once, como tantos de mis cuentos en general. Y el Once es un barrio tan cosmopolita, tan hospitalario, con una impronta judía indiscutible, pero que por supuesto incluye japoneses, coreanos, peruanos, bolivianos, paraguayos, chinos. Es un barrio crisol que estaba de algún modo destinado, estaban destinados los relatos que surgieran de ese barrio a devolverle a la diversidad lo que ese barrio me regaló. Es decir, compartir lo que yo asimilé por ósmosis con las distintas culturas que se integran en el barrio. Me parece que hay un ida y vuelta ahí. ¿Cómo es tu llegada a la escritura? O sea, ¿dónde se despierta? ¿Dónde descubrir? Sabemos que sos periodista, no sé si antes que ser escritor o simultáneo, pero este afán por la escritura, ¿cómo llega? Creo que está directamente vinculado con mis raíces, que el relato de Pesach, la partida del pueblo hebreo del cautiverio en Egipto a la libertad de la tierra prometida, es uno de los relatos épicos, si no el más bello, sin lugar a dudas el más estimulante que yo escuché en mi vida. Y lo escuchaba desde que nací hasta hoy. Eso es un motor, es una vitamina, un impulso irresistible para mi corazón, para dedicarme a la escritura. Mi padre era un gran narrador, era especialmente un gran narrador oral. A veces escribía cartas a periódicos, escribía algunos relatos, algún ensayo. Él mismo escribía, pero nunca publicó salvo cartas a los periódicos, que eran muy buenas. Pero era un gran narrador oral. Él sabía contarnos una novela a mis hermanos y a mí en la playa, Miramar, y dónde dejar justo para que tuviéramos ganas de seguir escuchando al día siguiente. Y casualmente o no casualmente, el relato terminaba, no la novela, sino el relato del día terminaba junto con la caída del sol. Es decir, que él tenía perfectamente calculado el tempo de una historia. Y de esa forma de narrar de mi padre, Boris Birmacher, también aprendí mucho. Mi madre, una gran lectora, hasta hace muy poquito lo siguió siendo, una lectora voraz y muy inteligente. Y ese amor por la lectura, no declamado, sino
vivido, de verla leyendo, también tuvo una influencia en que yo me dedicara finalmente a escribir libros, ¿no? Yo veía que los libros se podían disfrutar. Criaste en una familia típicamente judía, tradicionalista, y rodeada, por lo que entiendo, rodeado de libros y de Es escritos. una familia judía, 100% judía, y en el sentido de la cultura tradicional, de narrar las historias del pueblo y de la lectura y de considerar al conocimiento el mayor tesoro al que un hombre puede acceder. Y a la vez es una familia laica, porque salvo nuestros Brit Milá, el Bar Mitzvah y algunas muy esporádicas visitas al templo, mi padre no era creyente. De hecho, el primer religioso familiar que yo conozco es mi hermano Edu, que hace chubá, es decir, se vuelve religioso a sus 20 y pico de años. Pero la familia de Maher Trau era una familia laica, judía. Digo 100% porque a veces se confunde lo judío con la ortodoxia o lo judío exclusivamente con una religión. Y yo hace mucho Claro. tiempo escribí que hay 1000 maneras de ser judío, ninguna de dejar de serlo. Hay 1000 maneras de ser judío, ninguna de dejar de serlo. Evidentemente vos no podés ser judío y cristiano, ni judío y musulmán, pero sí podés ser judío y agnóstico. Podés ser un judío cabal y tener tus dudas respecto de la existencia de Dios. Lo que no puedes hacer es adorar ídolos. Lo que no puedes hacer es renegar de tus raíces. Eso es algo que me parece que pone en riesgo tu identidad. Sin duda. ¿Tus padres o tus abuelos de dónde? ¿Tus padres eran argentinos, son argentinos o vinieron de Europa, En tus mis abuelos? padres, los dos, tanto Boris como Perla, Boris falleció cuando yo tenía 18 años, él tenía la edad que yo tengo ahora, 54. Los dos nacieron en la Argentina. Pero mi abuelo Trau, el papá de mi mamá, venía de Lodz, Polonia, perdió a su primera esposa y a su primera hija en la Shoah, también a sus padres y a sus hermanos, o sea que mi mamá era la segunda hija de Leiva Trau, que se casó con Fortuna Babor, que era argentina casi de casualidad porque la madre venía de Siria. Hay una historia familiar muy trágica también, como si no alcanzara la tragedia de mi abuelo. La abandonaron, se crió en un orfanato judío, pero ella es sefaradí, Fortuna Babor, venían de Siria, los Babor, y luego la mamá de mi papá, Sofía Gabensky, venía de Lituania, y Abraham Birmacher, el papá de mi papá, venía de Besarabia, que después pasó a ser Rumania, Claro. y entonces era Besarabia, que supongo que formaba parte de Rusia en algún Sí, momento, no, pero es interesante como que casi todo. como todo. Pero esto que vos hablabas al principio, de que agradecías a los multicolores del 11, vos los tenías en tu casa, porque son mezclas Sí, sefaradí, mezclas que nací. O sea que yo tengo un está cuarto todo. sefaradí que es muy influyente en mi vida, Claro. tanto por la gastronomía como por mi sionismo vital. Yo creo que hay un elemento de vitalidad en mi adscripción al sionismo que viene de Sefarad, que viene de esa alegría de sentirse parte de esa tierra mediterránea. O sea, vos tenés lugares que Muchísimo. te inspiran cuentos, historias, que recuperás momentos que después Este, contás. Miramar definitivamente es un lugar muy proteico, muy fértil para mi imaginación, y este verano en particular la melancolía me arrasó porque estaba viendo la misma playa donde voy desde que mi hijo Simón tenía 1 año y ahora tiene 24, no vino este año, y yo lo veía ahí, lo veía entrando al mar conmigo, y en cada año de su vida, y a mis hijas que ya son señoritas, y era como el cuento de la novela, perdón, de Bioy, La invención de Morel, que hay un holograma que funciona permanentemente, que es lo que
presencia el náufrago. Es un náufrago solo en una playa que cree que hay una mujer ahí, pero en realidad es un holograma. Pero el holograma de mis hijos jugando en la orilla y de mi propia infancia, que se mantiene idéntico ahí en la orilla de Miramar, que es un holograma vivo, no es un holograma, es eso que es imposible de describir, que es la presencia de un recuerdo. Me arrasó el corazón, ahora mismo me emociono recordándolo, no lo podía soportar, no lo podía aguantar. Y a la vez esa sensación tan fuerte también dispara tu imaginación. Cuando vos te podés escribir, después te vas a contar cómo es tu rutina. Está pensado, son imágenes que te vienen, o sea, para aquel que quiere escribir, que ve esta charla, que quiere copiar, que quiere inspirarse, dice, ¿cuál es el secreto de la escritura? ¿Hay un secreto? Hay una actitud primera que tiene que ser de acopio, de dejar que la experiencia te inunde, sea algo que viste en la calle, algo que recordás, lo que lees, lo que ves audiovisualmente, las charlas con amigos, las charlas esporádicas. Por ejemplo, hoy tuve que hacer un tiempo largo de espera en un bar. Ponían la música a todo volumen, que es algo que me enerva terriblemente, que me exaspera. Pero pensé en un cuento para Clarín, yo escribo todos los ojos un cuento para Clarín, de un bar en donde la música hace que te sangren los oídos. Y que le trato de preguntar al mamerto que pone la música a ese volumen, ¿por qué hace eso? Y que nos gritamos por encima de la música. Y puede llegar a ser un cuento gracioso. Entonces ahí vos tenés una experiencia que inicialmente es hostil, pero que la podés convertir en algo favorable. La mayoría de los argentinos que yo conozco, de tu generación hasta la mía, en algún momento fuimos testigos de algún episodio de violencia o de alguna de las tragedias políticas de los años 70. Fuera un secuestro, yo vi uno en la calle Corrientes, en el bar El Foro, Corrientes y Uruguay, si no recuerdo mal, el clásico Falcón Blanco, la policía sin uniforme o los parapoliciales metiendo a un muchacho adentro del Falcon, y casi todas las personas que conozco de nuestra generación, entre la tuya y la mía, o tienen un pariente desaparecido, o presenciaron algún evento similar, o estuvieron en Ezeiza cuando volvió Perón en el medio de los tiros, que finalmente bajó en Morón. Y yo traté en el Rescate del Mesías, ahí tenés un caso. Yo trabajé en redacciones desde que tengo 16 años. La primera redacción que yo visité fue en Israel, de la revista Aleph, una revista hispanoparlante en Israel, Sí, claro. cuando yo tenía literalmente 16 años. Uno de los redactores era Rubén Kanalstein, y estuve ahí. Y después, cuando tenía 18, publiqué mi primer cuento en Nueva Presencia, uno de los pocos periódicos que hablaban del tema de los desaparecidos, un semanario que dirigía Hermann Schiller, el único que sacó una solicitada contra la guerra de Malvinas. Yo ahí publiqué un cuento y después una serie de poemas. También estuve en la redacción, que era el Diprece. Después ya en la redacción de Página 12, como colaborador de Sátira 12, la de Clarín, por supuesto, y la del Diario Sur. Y en todas esas redacciones yo escuchaba los testimonios de la gente que o bien había estado en la guerrilla, o bien se había exiliado, o bien había perdido a alguien en la guerrilla, o había perdido a un familiar en las desapariciones de los militares, de ir a tomar café, de convivir permanentemente. Y yo no tomaba nota, ni pensaba que iba a escribir El Rescate del Mesías. Primero escribí Tres Mosqueteros, que es como la novela inaugural del Rescate del Mesías, que la publiqué en 2001. Y tuvieron que pasar prácticamente 20 años para que en el 2016, 15 años, yo empezara a desarrollar El Rescate del Mesías, que la termino publicando en 2018. Pero no es una novela que yo desarrollé en un año, es en lecturas, testimonios y vivencias que van desde mi infancia
hasta el día en que la publiqué. ¿Cómo es tu rutina de escritura? ¿Cómo es la vida de un escritor? La verdad que ha variado mucho porque entre los 18 y los 45 años, el momento de productividad era la mañana, con mate, y el momento de corrección y de reposo era por la tarde. Con el paso de los años, cada vez son menos los momentos y los horarios en que tengo una vocación productiva, en que estoy energizado y lúcido como para enfrentar la tarea de escribir, y cuando me viene lo agarro, no dejo pasar ninguna oportunidad. Es como la canción Bamboleo. Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero si te llega el momento, no lo puedes perder. Entonces, si son las 6, las 7, las 8 de la noche, las 4 de la mañana, ahora durante la pandemia tuve varios momentos de insomnio. Y bueno, escribía a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Lo usaba para escribir. Después, durante el resto del día, por ahí no hacía nada. Ya es muy caótico el momento de la escritura, el horario, eh, y voy notando cómo se van reduciendo mis fuerzas. Sí, crece o se despliega mejor la madurez, la precisión, el cuidado de las frases, un mayor eh, control de calidad de lo que escribo. Ya no escribo cualquier cosa por encargo, no suelto tan fácil la palabra, no mando cualquier cuento, y tiene que pasar un control de calidad mucho más exigente que hace 10 años. Ese control de calidad, te pregunto, ¿tiene que ver con tu propia exigencia? Entiendo que sí. ¿O tiene que ver también con un miedo, entre comillas, escénico, que tiene que ver con la aprobación del otro? Supongo que al principio de tu carrera, publicar era todo un desafío, una tensión interna muy Exactamente. grande. ¿Hoy sigue eso o uno ya está relajado? ¿O esta exigencia de Bueno, control tiene que ver con eso? me relajo 100% en cuanto al episodio de publicar. Es un episodio más. Yo he tenido la enorme fortuna de poder escribir un cuento por semana en Clarín desde hace 10 años ininterrumpidamente, y de haber publicado todas las novelas que escribí y que hayan sido traducidas a distintos idiomas. Entonces, en ese aspecto me puedo relajar. De hecho, creo que escribí algunas de las mejores cosas que yo podía escribir. Pero a diferencia de cuando les estaba escribiendo ahora, solo, y te respondo, no por el lector, por mí, exclusivamente y para mí, yo quiero entregar la palabra justa. Yo corrijo mucho más ahora que hace 10 años. Tal vez escribo menos, pero corrijo mucho más. El cuento de Clarín lo largo en el último instante. No lo suelto hasta que el deadline te marca el último grano de arena del reloj de arena. Antes por ahí lo escribía un lunes y lo mandaba, porque estaba tan entusiasmado que decía, esto es genial, y lo mandaba. Ahora incluso cuando estoy entusiasmado, me digo a mí mismo, espera, ya va a aparecer el error. Ya te vas a dar cuenta en que te equivocaste. Eh, la, la perfección es totalmente imposible, pero los errores siempre los podés llegar a encontrar. Entonces, dejate el texto con vos, porque está lleno de errores. O sea, es como los microorganismos. Esperá que el microscopio del tiempo te los muestre. El microscopio en un autor es dejar pasar el tiempo, dejar reposar el texto. Y ahí van a aparecer, no como la penicilina, que porque pasó el tiempo apareció en los microcuerpos, no, ya están, pero solo el tiempo te permite verlos. Te aparecen las palabras en la cabeza. Mirá, la pandemia, el encierro, ¿atentó contra tu arte, tu creatividad? ¿Estuviste muy encerrado? La triste realidad es que yo padecí la pandemia por mis compatriotas, no por mi arte. Eh, la, eh, la desilusión, el dolor, la desesperación, en mi caso fue por los millones de personas que no pudieron ejercer su trabajo. Es algo que todavía hoy
me cuesta soportar. Los negocios que cerraron, la gente que debió vivir de un estipendio del Estado pudiendo trabajar, los chicos que no fueron a la escuela. Es algo que no puedo aceptar. Yo a todos los que me conocen los vuelvo locos hablando de ese tema, porque me parece una de las necedades e ineptitudes más graves que haya padecido, en particular la Argentina, pero en buena medida también el resto del mundo. Sí, sin duda, no podemos Pero el recortarlo. mundo de pronto se ilusionó de manera infantil y pueril con la idea de que podemos vivir sin trabajar. Porque uno podría decir, bueno, salir a trabajar implica un riesgo, como siempre lo implicó, ¿no? Porque, perdón, espero no desmenuzar el peligro de la actual pandemia, pero los seres humanos nos moríamos antes que apareciera el coronavirus. Ya nos moríamos. Creo que desde Adán y Eva nos moríamos. Y sabemos que salir de casa implica un riesgo. Obviamente, es más difícil que te atropelle un auto en tu cuarto que en la calle. Y durante la pandemia, efectivamente, cuando se cometió la locura de quedarnos todos encerrados, hubo menos inseguridad. Durante un par de meses hubo menos inseguridad. Porque como estaban todos encerrados, ni los ladrones salían a la calle. No había comercio, no había circulante. Ahora, claro, sí, correr menos riesgo quedándote encerrado. Pero ahí te empobreces en todos los sentidos de la expresión. Y el hombre no puede vivir sin trabajar. Entonces, nadie reflexionó sobre que no podés vivir encerrado en tu casa. Sí, salir tiene un riesgo. Ese riesgo se incrementa o disminuye según las circunstancias. Si vos estás en México, corres el riesgo de que haya un terremoto. Pero los mexicanos no se fueron todos a vivir a otra parte. Conviven con ese riesgo. Una vez yo estaba caminando por Tel Aviv, hace 2 o 3 años, y por primera vez vi un cartel que decía qué hacer en caso de tsunami. Ahora, en Buenos Aires no hay tsunami, pero no se vinieron todos los televivenses a vivir a Buenos Aires. Conviví con el riesgo. Yo te voy a decir algo que por ahí me va a costar muy caro, pero yo creo que es mucho más arriesgado, correr mucho más riesgo de que se caiga el avión que de morir de coronavirus o de que alguien muera de coronavirus porque vos viajaste en avión. De todo lo que yo leí, de todas las cuentas que hice y todo, me da más miedo que se me caiga el avión que contagiar a alguien o morirme yo de coronavirus por haber viajado en avión. Y sin embargo lo tomamos como si salir a la calle fue una garantía de morirnos y como si no hubiera ninguna alternativa a la de encerrarnos todos en casa. Que no es una alternativa, porque necesitamos, esto lo voy a repetir, necesitamos trabajar para vivir, no podemos permanecer sin trabajar. Y el 90% de los trabajadores argentinos viven del trabajo presencial, no del teletrabajo, como yo. No, sin duda, yo creo que el gran drama que vivimos fue la falta de alternativa. Lo que fue al principio, muy al principio, tomado como una medida preventiva el encierro, después cuando se hizo crónico, atentó y produjo efectos que todavía lo estamos viviendo, obviamente. Voy a decir algo muy sencillo, Claudio. Evidentemente el contagio es ineludible, porque se contagiaron en los geriátricos. Hasta donde yo entiendo, los geriátricos no salieron a la calle. Los ancianos no salieron a la calle. Y se quedaron encerrados más que nosotros. Se contagiaron. Vos debes conocer, yo conozco gente que no salió de su casa y se contagió. Ahora, dado que quedarte en tu casa no garantiza la indemnidad, lo que tenés que pensar es cómo vas a producir más respuestas. Por ejemplo, nunca faltaron respiradores, salvo yo leí un solo caso en una provincia del sur donde una vez faltó un respirador para un hombre de 80 años. Nunca más leí que faltara un respirador, salvo esa noticia. Aparentemente no faltaron, pero vamos a suponer, tampoco faltaron camas de terapia intensiva, eso. Y el gran fantasma nunca faltó, no faltó, sobró, no faltó. Pero vamos a suponer que iban a faltar. No hay una relación costo-beneficio de producir, para producir más respiradores, más camas de terapia intensiva, y eso necesariamente incluye salir y trabajar, es decir, sería otra manera de haberlo afrontado, no de desconocerlo, de afrontarlo de otra manera.
La ciencia prácticamente nos aseveró que la posibilidad de muerte era casi exclusivamente de 70 años para arriba, o por lo menos mayoritariamente. Eso no nos da una idea de que los que podíamos arriesgarnos con menos posibilidad de letalidad teníamos que salir, y los que más riesgo corrían se tenían que quedar y interactuar en ese pivoteo, ¿no? Era tan difícil pensar una serie de alternativas. Vamos a suponer 2 meses, que también me parece un exceso, ¿no? Porque yo no me hubiera quedado encerrado ni una semana. Esto no quiere decir al funeral de Maradona. Eso sí me parece una locura. Si es totalmente innecesario amucharte de a 1 millón de personas pegados unos con otros, no quieres ir a la popular de un estadio de fútbol o abrazarte con otro. Eso a mí me parece maravilloso. No abrazarnos, no darnos besos, mantenernos a 2 metros, ¿no? Que los nietos y los abuelos se mantengan a 2 metros. Me parece genial. Y esa es una solución creativa. Ahora, quedarnos encerrados, empobrecernos, que haya menos camas, menos respiradores, menos investigación, menos trabajo, ¿eso es lo que nos va a salvar la vida? No lo creo, no lo creo. Me podrán decir que estoy loco, pero si me piden mi No, concientización, que yo participe, y yo te tengo que decir cómo lo veo. es tu opinión y es válida totalmente. Última pregunta, porque ya tenemos que cerrar. En este mismo espacio le pregunté a Alejandro Lerner cómo sabía que su canción iba a ser buena. Él me Qué dijo, crack, Alejandro Lerner, qué crack. es crack, es crack, yo lo quiero mucho, tenemos una buena relación. Y él me contestó que me dejó sorprendido, me dijo, cuando lloro. Bueno, Le tiene razón. pregunté a Sacheri, otro colega tuyo, que me encanta también cómo escribe, Amigo, y amigo, muy amigo, admirado amigo. y me dice, Amigo, y lo admiro mucho. cuando me siento bien con la obra, no pienso en el público cuando yo me siento bien. Vos, con tus Mira, yo te voy a cuentos, decir exactamente una combinación de los dos que es absolutamente real. Yo estaba trabajando con Jorge Ginsburg, que era el productor de el programa de Flavia Palmiero, que se llamaba ¿Qué sé yo? Yo era guionista. Y uno de los inversores del programa era Franco Macri, el padre de nuestro expresidente, del expresidente al que yo voté en, en el año 2015, y que me sigue pareciendo uno de los mejores presidentes que tuvimos, Mauricio Macri. Bueno, el padre, yo lo conocí lateralmente, de así decirle buen día, cuando era inversor del programa de Flavio Palmiero, en algún momento de los años 90. Y yo trabajaba mucho escribiendo esos guiones, y me iba a la madrugada a mi oficina, en el corazón del 11, como siempre, a corregir los cuentos de historia de hombres casados. Entonces, llegaba a las 4:30, 5 de la mañana, mis hijos, entonces mi hijo recién nacido tenía 1 año y algo, o 1 año clavado, entonces dormía muy poco, tenía que aprovechar ese tiempo de la madrugada para corregir antes de ir a trabajar con Ginsburg para el programa de Flavia Palmiero. Ponele que escribía de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Después me iba para, creo que era en algún lugar de Barrio Parque, no me acuerdo dónde era el lugar. Alguna vez hice en la casa de Ginsburg, creo que alguna vez fue en la casa de Flavia Palmiero. Y era un momento crepuscular en todos los sentidos de la palabra. Estabas en el 11 solo, en un silencio absoluto, y estaba corrigiendo un cuento que se llama A Cajón Cerrado. Estaba corrigiendo. Es uno de mis mejores cuentos, que lo publiqué en el primer tomo de Historia de Hombres Casados. Y cuando terminé de corregir me emocioné como ahora. Dije, así es como yo quería escribir cuando empecé a escribir cuando tenía 8 años. Así es como yo quería escribir. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Y me sentí bien. te agradezco mucho esta última respuesta. Me siento bien de haber tenido esta posibilidad de conversar con vos y te deseo que te sigas sintiendo bien cada vez que escribís estos cuentos, estos libros que nos regalás, que nos hacen bien a todos como sociedad, como personas, y que gracias por este tiempo, porque para muchos va a servir como un espejo importante donde mirarse. Te deseo lo mejor y que nos podamos ver pronto con un café de por medio.
Con muchísimo gusto, acá o en Miramar, lo digo. Un millón de gracias. Gracias Hasta a vos. cualquier momento. Igualmente, que estés bien.